Hola, soy Melanie Gallagher y les doy la bienvenida a Biblioteca de Fuego, un espacio donde les contaré novedades sobre libros, les recomendaré cuentas interesantes en las redes, hablaremos de premios literarios, adaptaciones de novelas a películas y muchos otros temas que nos interesan especialmente a quienes amamos la lectura. Hace unos días, el New York Times publicó la lista de los que consideran son los 100 mejores libros en lo que va del siglo XXI. Este ranking, pues eso es lo que es, fue elaborado por el equipo de columnistas literarios del New York Times y es indiscutiblemente un referente literario a nivel mundial. Los criterios que siguen para armar su lista, según indican esos expertos, incluyen el mérito literario de la obra, la influencia que tiene sobre lectores y otros escritores y el gozo que los lectores encuentran en su lectura. Lo interesante es que de entre los 100 libros que la integran, solo 6 tienen que ver con nuestro idioma. Justamente en el puesto 6 se encuentra la monumental novela 2666 o 2666, nunca he sabido cómo se dice, del escritor Roberto Bolaño, autor nacido en Chile que desarrolló su carrera literaria en México. En el puesto 11 está La maravillosa vida breve de Oscar Wilde, de Junot Díaz, autor americano-dominicano que escribe en inglés y luego es traducido al español. Nuevamente aparece Bolaño en el puesto 38 con la novela Los detectives salvajes, que lo lanzó al podio literario. Luego, en el puesto 50, figura Trust, traducida como Fortuna, original novela de Hernán Díaz, autor argentino-americano, quien no solo comparte apellido con Junot Díaz, sino también el hecho de escribir en inglés. En el lugar 82 está la brutal novela de la mexicana Fernanda Melchor, Temporada de huracanes. Perturbadora y fascinante en partes iguales. Se las recomiendo. Finalmente, en el puesto 83 de esta lista elaborada por The New York Times, tenemos un verdor terrible, la inclasificable y originalísima novela del chileno Benjamín Labatut. La exclusión de autores hispanohablantes es notoria, pero no resulta extraña. Ya en 1994, Harold Bloom, un reconocidísimo crítico literario estadounidense de la Universidad de Yale, publicó su famoso libro El Canon Occidental, que no es otra cosa que una lista con los 26 escritores que para él conforman el núcleo de la tradición literaria occidental. En la lista de Bloom, entre Aristóteles, Shakespeare y Dante, solo figuran 3 autores cuyo idioma nativo es el español: Cervantes, Borges y Neruda. Hace unos meses se anunció la novela ganadora del premio International Booker Prize. Este año, el Booker fue para la novela Kairos, de la alemana Jenny Erpenbach, nacida en Berlín del Este en 1967. Este premio, dotado de 50.000 euros, es uno de los más prestigiosos galardones literarios y se entrega una vez al año a una obra de ficción escrita en algún idioma que no sea inglés, que haya sido traducida al inglés y publicada en el Reino Unido. Kairos sigue la apasionada relación de una pareja de Berlín del Este en la década de 1980, durante los convulsos años anteriores a la caída del muro. Una de las gracias de esta novela es sus múltiples referencias a piezas de música clásica. Es como para leerla con el Spotify a la mano. La novela ha sido publicada en español por la editorial Anagrama y yo la encontré en la librería Book Vivant de Miguel Dazo. En cuanto a las redes sociales, quería recomendarles una cuenta en Instagram que me ha gustado mucho. La dirige una jovencísima estudiante universitaria de letras argentina llamada Cata Olgiati. Ella postea recomendaciones interesantes sobre libros, entrevistas y novedades literarias, pero sobre todo, y lo que más me engancha a mí de sus posts, es que explica conceptos difíciles de teoría y crítica literaria de manera didáctica y bastante divertida. Actualmente puede verse en Netflix Eileen, una película dirigida por William Oldroyd y protagonizada por la joven y talentosísima actriz neozelandesa Thomasin McKenzie y por Anne Hathaway. Se trata de una adaptación de la novela Mi nombre era Eileen de la escritora americana Ottessa Moshfegh,
quien además colabora con el guión de la película. Este sombrío thriller psicológico ambientado en la primera mitad de la década de 1960 nos cuenta la historia de Eileen, una solitaria chica de 20 y pocos años que trabaja como secretaria en una prisión juvenil y cuya vida se ve trastornada con la llegada de la nueva psicóloga de la prisión. A tono con el clima, les paso una lista de libros que transcurren en tiempos de nieve y heladas. En primer lugar, tenemos la novela Nieve, del escritor turco Orhan Pamuk, Premio Nobel de Literatura en 2006. En segundo lugar, Una semana en la nieve, breve pero inquietante novela del francés Emmanuel Carrère, uno de mis escritores contemporáneos favoritos. En tercer lugar, País de nieve, una novela de una belleza hipnótica del japonés Yasunari Kawabata, también Premio Nobel de Literatura en el año 1968. En cuarto lugar, Más allá del invierno, novela de la chilena Isabel Allende, que aborda el supervigente tema de la migración. Finalmente, en quinto lugar, El invierno en Lisboa, del escritor español Antonio Muñoz Molina, cuyo protagonista, se dice, se inspira en el músico de jazz Chet Baker. Nuestro libro del programa, la reseña del programa, es de El libro de las ilusiones, de Paul Auster. En mayo de este año nos dejó el escritor norteamericano Paul Auster, uno de los escritores más interesantes de nuestros tiempos. Nacido en Newark, New Jersey, en 1947, Auster exploró temas como el destino y el azar, la identidad y la soledad, casi siempre teniendo a la ciudad de Nueva York como telón de fondo. Publicada en el 2002, El libro de las ilusiones es su octava novela y cuenta la historia de David Zimmer, un profesor universitario a quien encontramos al comienzo de la novela navegando entre el dolor y el whisky, sin ganas de vivir, pero sin la fuerza suficiente para quitarse la vida. Y es que Zimmer acaba de perder a toda su familia, esposa y 2 hijos muy pequeños en un accidente de avión. Ojo, este no es un spoiler, nos lo cuentan en la primera página del libro. Un día, estando frente al televisor, ocurre algo inesperado. Zimmer se ríe. Por primera vez en más de un año, desde que ocurrió la desgracia, logra reír. Comprende entonces que todavía hay esperanzas para él. Lo que estaba viendo era un documental sobre cine mudo donde se presentaban pequeños trozos de películas, y quien le ha sacado esa risa, que en realidad es tan solo una sonrisa, se llama Héctor Mann, un actor argentino de cine mudo de la década de 1920 que había desaparecido misteriosamente hacía 8 años, cuando su carrera en Hollywood empezaba a repuntar. Zimmer nunca antes había oído hablar de este actor. El protagonista entonces se aboca a la tarea de ver todas las películas de Héctor Mann para intentar desentrañar qué fue lo que le sucedió. A medida que la novela avanza, las historias de estos 2 hombres, David Zimmer y Héctor Mann, se van entrelazando para crear un mundo fascinante e ilusorio, donde el primero rastrea la vida del segundo tan solo para perderse a sí mismo y así poder encontrarse. Esta novela contiene algunos de los temas recurrentes más sugestivos del autor, como el dolor y la pérdida, la búsqueda de la identidad. A lo largo del libro se nos presentan historias menores dentro de la historia principal, otro de los rasgos distintivos de Auster, una estructura narrativa que recuerda al de las muñecas rusas o matrioscas, uno adentro del otro y haciendo eco una historia de la otra. Estamos ante Paul Auster en una de sus mejores versiones. Y con esto me despido hasta la próxima emisión.